Una millonaria. Contrató a un vaquero para domar su caballo salvaje, pero jamás imaginó que él también sanaría su corazón. «Este caballo es un demonio», exclamó Isabela Fernández, observando con frustración desde la valla del corral. «Me dijeron que eras el mejor domador de la región, pero llevo 2 semanas esperando resultados». El hombre del sombrero vaquero ni siquiera volteó a mirarla. Seguía concentrado en el imponente caballo andaluz que relinchaba furioso en el centro del corral, con las patas delanteras alzadas amenazadoramente. «Los caballos sienten el miedo y la impaciencia, señorita Fernández», respondió Diego Mendoza, con voz tranquila pero firme. «Y usted tiene mucho de ambos». Isabela apretó los labios ofendida. Nadie le hablaba así desde que había dejado México. 8 años construyendo un imperio empresarial en Europa le habían enseñado a que la gente solo respondía «sí, señora» a sus peticiones. «Le recuerdo que le estoy pagando muy bien, señor Mendoza. Y yo le recuerdo mis 3 reglas». Diego finalmente giró para mirarla directamente. No interferir con mi trabajo, no acercarse al caballo sin mi permiso y no esperar milagros de la noche a la mañana. Sus miradas se cruzaron en una batalla silenciosa. Él vestía una camisa de cuadros gastada y jeans con polvo del trabajo. Ella un impecable traje sastre negro que parecía fuera de lugar en aquella hacienda rural. «¿Por qué demonios compré este caballo?», pensó Isabela, mientras observaba a Tormenta, el hermoso ejemplar castaño que había adquirido impulsivamente al comprar la hacienda Las Palomas. 3 semanas atrás, Isabela Fernández había regresado a su México natal tras la muerte de su padre. A sus 32 años, era dueña de una cadena de hoteles boutique en Europa, pero el divorcio reciente de Roberto Castillo y la pérdida de su padre la habían dejado vacía. La compra de la hacienda familiar Las Palomas fue un intento desesperado por recuperar sus raíces. «Doña Isabela, tiene una llamada importante», interrumpió Lucía Morales, su asistente personal de 27 años, la única persona que la había acompañado desde sus inicios. Isabela se apartó del corral, dejando a Diego con Tormenta. Mientras caminaba hacia la casa grande, recordó cómo había terminado contratando a ese vaquero testarudo. Tormenta había llegado con la hacienda. El vendedor le advirtió que era prácticamente indomable, pero Isabela vio en ese magnífico animal una versión de sí misma, salvaje, orgullosa, hermosa. Lo quiso al instante. «Es igual que tú», le había dicho el vendedor. «Tiene clase, fuerza y no deja que nadie se le acerque. El problema surgió cuando ninguno de los trabajadores pudo controlarlo. 3 semanas después de su llegada, Tormenta seguía siendo un peligro para todos». «Necesita a Diego Mendoza», le sugirió el capataz. «Es el único que podría domar a semejante bestia». Diego llegó a la hacienda con su hija Gabriela, una niña de 8 años de ojos curiosos. Su primera impresión de Isabela fue clara. Otra rica caprichosa que juega a ser ranchera. La primera impresión de Isabela sobre él no fue mejor. Un vaquero arrogante que me ve como a una novata. Pero la verdad era que necesitaba desesperadamente sus habilidades. Isabela entró a su despacho para atender la llamada. La voz de su abogado sonaba preocupada. «Roberto ha presentado una demanda, Isabela. Afirma que el capital inicial para tus hoteles salió de cuentas conjuntas durante su matrimonio. Quiere la mitad de la empresa». Isabela se dejó caer en su silla de cuero. «Eso es mentira. Yo comencé con el dinero que me dejó mi abuelo». «Lo sé, pero ha falsificado documentos. Esto podría ser un proceso largo y costoso». Al colgar, Isabela miró por la ventana hacia el corral. Diego ahora estaba a solo unos metros de Tormenta, hablándole en voz baja sin tocarlo. El caballo parecía menos agitado. «¿Malas noticias?», preguntó Lucía entrando con una taza de café. «Roberto quiere quitarme todo», respondió Isabela con la voz quebrada. «Después de lo que me hizo, ahora va por mi empresa». Lucía se sentó frente a ella. «¿Qué vas a hacer?». Isabela miró de nuevo hacia el corral. Diego había logrado acercarse lo suficiente para acariciar levemente el hocico de Tormenta. «Luchar como siempre», respondió con determinación. «Esta hacienda podría ser lo único que me quede si Roberto gana, así que más vale que ese vaquero cumpla lo que promete». Lo que Isabela no sabía era que la batalla por domar a Tormenta
sería solo el comienzo. La verdadera tormenta estaba por desatarse, y ni ella ni el terco vaquero estarían preparados para lo que vendría después. El amanecer apenas teñía el cielo cuando Diego Mendoza ya estaba despierto. Sentado en el pequeño porche de su casa a las afueras del pueblo, tomaba café mientras revisaba la tarea de su hija. «Papá, ¿hoy también iremos a la hacienda de la señora Enojona?», preguntó Gabriela, saliendo en pijama y frotándose los ojos. Diego sonrió. Su hija, con solo 8 años, tenía una capacidad sorprendente para leer a las personas. «Se llama Doña Isabella. Y sí, tenemos trabajo allá. Ve a cambiarte mientras preparo el desayuno». El padre y la hija desayunaron huevos rancheros, mientras Gabriela le contaba sus planes para cuando fuera grande. Sería veterinaria de caballos, igual que su mamá lo fue. Diego la escuchaba con una mezcla de orgullo y dolor. Carmen, su esposa, había muerto 4 años atrás, dejándolo solo con una niña de 4 años y un corazón destrozado. «Recuerda que hoy te quedas con la maestra Lupe después de la escuela», le dijo mientras la llevaba en su camioneta desvencijada. «No puedo ir contigo a ver a Tormenta». «Hoy no, chiquita. Ese caballo todavía es peligroso». Después de dejar a Gabriela, Diego se dirigió a la hacienda Las Palomas. Durante el trayecto repasó mentalmente su estrategia para Tormenta. No era el caballo más difícil que había tratado, pero ciertamente tenía un espíritu extraordinario. Le recordaba a los caballos salvajes con los que su abuelo le enseñó a trabajar. Al llegar a la hacienda, se sorprendió al ver a Isabela ya levantada, revisando papeles en la terraza. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla y vestía jeans, una diferencia notable respecto a sus habituales trajes formales. «Buenos días, señor Mendoza», dijo ella sin levantar la vista de sus documentos. «Hoy necesito ver avances concretos». «Buenos días», respondió él quitándose el sombrero brevemente. «Los caballos no entienden de cronogramas empresariales, señorita Fernández». Isabela finalmente lo miró, con ojeras visibles bajo sus ojos. «Quizás, pero yo sí entiendo de inversiones y retornos, y por ahora usted es una inversión sin retorno». Diego se contuvo de responder. Algo en el rostro de la mujer delataba que había pasado una mala noche. Se dirigió directamente al corral, donde Tormenta lo recibió con un relincho. A diferencia del día anterior, el caballo parecía reconocerlo. Diego entró al corral con movimientos lentos, hablándole suavemente. «Así, tranquilo, amigo. Hoy vamos a entendernos mejor». Para cuando el sol estaba en lo alto, Diego había logrado colocar una manta sobre el lomo de Tormenta sin que el animal se alterara. Notó que Isabela lo observaba desde lejos, pretendiendo revisar otros asuntos, pero claramente atenta a sus progresos. «Tiene un método inusual», comentó Lucía acercándose a Diego con una botella de agua. «La mayoría de los domadores locales prefieren métodos más directos». «Te refieres a los que quieren romper el espíritu del animal», respondió Diego, bebiendo el agua agradecido. «Eso no es domar, es destruir. Un caballo debe confiar en ti, no temerte». «Como las personas», observó Lucía. «Exacto, aunque algunas personas son más difíciles que los caballos», dijo mirando hacia Isabela. Lucía sonrió. Ella ha pasado por mucho. No siempre fue así. Durante la tarde, Carlos Suárez, dueño de la hacienda vecina y aparentemente amigo de infancia de Isabela, apareció montando un magnífico cuarto de milla. Diego observó cómo Isabela se transformaba al verlo. Sonreía más. Incluso reía con las anécdotas que compartían. «No sabía que habías contratado a Mendoza», escuchó Diego que le decía a Carlos. «Tiene fama de bueno, pero hay historias sobre él. Deberías tener cuidado». Diego fingió no escuchar mientras seguía trabajando con Tormenta. Estaba acostumbrado a los rumores sobre el accidente de Carmen. La gente siempre hablaba sin saber. Al atardecer, cuando Carlos ya se había marchado, Isabela se acercó al corral. «¿Qué historias hay sobre usted, señor Mendoza?», preguntó directamente. Diego suspiró. La franqueza de aquella mujer era desconcertante. «Las mismas que probablemente hay sobre usted, medias verdades y exageraciones». Isabela lo estudió con la mirada. «Mi asistente dice que es usted un genio con los caballos. Carlos insinúa que es peligroso. Yo aún no decido qué creer». «No necesito que crea nada sobre mí»,
respondió Diego ajustando su sombrero. Solo necesito que confíe en mi trabajo con Tormenta. La confianza se gana, señor Mendoza, igual que el respeto, señorita Fernández. Nuevamente sus miradas se encontraron, pero esta vez había algo diferente. Una chispa de reconocimiento mutuo, de entendimiento entre dos personas heridas que se protegían tras muros de orgullo. «Mañana intentaré montarlo», dijo Diego cambiando de tema. «Será mejor que no esté presente. Los caballos perciben la ansiedad». «Estaré ocupada con unas llamadas de negocios, de todas formas», respondió ella, recuperando su tono distante. «Pero quiero un reporte completo». Diego asintió y la vio alejarse hacia la casa grande. Había algo en esa mujer que le intrigaba. Bajo su fachada de empresaria implacable se escondía alguien más, alguien vulnerable que luchaba por mantenerse a flote. Igual que Tormenta, pensó mientras acariciaba el cuello del caballo. Ambos necesitan aprender a confiar de nuevo. Al regresar a casa esa noche, encontró a Gabriela dormida en el sofá de la casa de la maestra Lupe. La cargó hasta la camioneta y luego hasta su cama, recordando tiempos mejores cuando Carmen lo esperaba con la cena lista y una sonrisa cálida. «Algún día volveremos a estar completos, chiquita», susurró a su hija dormida, aunque ya no estaba seguro de creer en sus propias palabras. La rutina en la hacienda Las Palomas había cambiado sutilmente en las últimas 2 semanas. Diego llegaba al amanecer, trabajaba con Tormenta hasta media tarde, y luego se marchaba a recoger a Gabriela de la escuela. Los fines de semana, la niña lo acompañaba a la hacienda. Para sorpresa de todos, Tormenta había progresado notablemente. Diego ya podía montarlo por periodos breves, aunque el animal seguía siendo impredecible con los demás. «¿Cómo lo logras?», le preguntó Isabela una mañana, observando cómo el caballo seguía dócilmente a Diego por el corral. «Tiempo y paciencia», respondió él sin detenerse. «2 cosas que escasean en tu mundo, me imagino». Isabela frunció el ceño. «No todos tenemos el lujo de trabajar a nuestro propio ritmo, señor Mendoza. Algunos debemos cumplir con plazos y expectativas. ¿Los tuyos o los de los demás?». La pregunta quedó flotando en el aire. Isabela no respondió, pero la expresión en su rostro cambió brevemente, como si Diego hubiera tocado una fibra sensible. Ese día, Gabriela llegó más temprano a la hacienda. La niña había estado esperando toda la semana para ver los avances con Tormenta. «¡Papá!», gritó emocionada desde la camioneta. «¿Puedo verlo de cerca hoy?». Diego le indicó que se quedara detrás de la valla. Gabriela obedeció, pero su entusiasmo era evidente. Isabela, que revisaba unos documentos en la terraza, observó con curiosidad a la pequeña. Más tarde, cuando Diego fue llamado por el capataz para revisar otro caballo enfermo, Gabriela se quedó sola en las bancas cercanas al corral, luchando con sus tareas escolares. «¿Matemáticas?», preguntó Isabela, acercándose con 2 vasos de limonada. Gabriela la miró con recelo, pero asintió. «Fracciones», respondió con desánimo. «No las entiendo». Isabela se sentó junto a ella y tomó el cuaderno. «Yo era buena en matemáticas, ¿quieres que te ayude?». La niña dudó un momento, pero finalmente aceptó. Para cuando Diego regresó, 1 hora después, las encontró riendo mientras compartían galletas y resolvían problemas con piedrecitas como ayuda visual. «Gabriela es muy inteligente», comentó Isabela cuando la niña corrió a encontrarse con su padre. «Aprende rápido». Diego la miró con sorpresa. «Gracias por ayudarla. Las matemáticas no son mi fuerte». «Todos tenemos distintos talentos», respondió ella con una sonrisa genuina, la primera que Diego le veía. Esa tarde comenzó a llover inesperadamente. Una tormenta veraniega convirtió el cielo en un manto gris oscuro, y pronto el agua caía a cántaros. Diego y Isabela quedaron atrapados en el establo donde habían llevado a Tormenta para protegerlo. «Parece que estaremos aquí un rato», comentó Diego, mirando la lluvia torrencial. «Al menos Gabriela está segura en la casa grande con Lucía». Isabela se sentó sobre un fardo de heno, visiblemente incómoda. «No estoy acostumbrada a estar sin hacer nada». «¿Siempre tienes que estar productiva?», preguntó Diego, alimentando a Tormenta con manzanas. «¿Nunca te detienes simplemente a existir?». Isabela soltó una risa amarga. «La última vez que simplemente existí, perdí el control de mi vida. Mi exmarido me engañaba con mi mejor amiga
mientras yo contemplaba el atardecer. El silencio cayó entre ellos, interrumpido solo por el ruido de la lluvia y los ocasionales relinchos de tormenta. «Carmen y yo íbamos a abrir un centro de rehabilitación ecuestre», dijo finalmente Diego. Ella era veterinaria especializada en caballos. Tenía un don especial con ellos. Isabela lo miró con interés. «¿Qué pasó?». Diego acarició el cuello de Tormenta. «Un accidente durante un rodeo. Montaba un caballo entrenado por otra persona. El animal se desbocó. Su voz se apagó. Lo intenté todo para salvarla. Lo siento mucho», murmuró Isabela. «A veces pienso que si hubiera revisado ese caballo antes, si hubiera notado alguna señal». Diego sacudió la cabeza. «Desde entonces solo me fío de mis métodos, lentos pero seguros». La lluvia comenzó a menguar. Un rayo de sol se filtró por las rendijas del establo. «Mi exesposo quiere quitarme mi empresa», confesó Isabela súbitamente. «Todo lo que construí durante 8 años. Todo por lo que sacrifiqué tanto. ¿Por eso regresaste a México?». «En parte. También porque estaba cansada de sentirme sola en un lugar donde todo me recordaba mi fracaso personal. Al menos aquí tengo raíces». El momento de vulnerabilidad compartida creó un nuevo entendimiento entre ellos. Cuando finalmente pudieron salir del establo, algo había cambiado. Ya no eran simplemente la empresaria y el domador, sino 2 personas que comenzaban a verse realmente. En los días siguientes, Isabela empezó a tomar lecciones para montar a Tormenta. Diego era un instructor exigente pero paciente. «Tienes que relajarte», le decía constantemente. «El caballo siente tu miedo, tu ansiedad, todo. Si quieres controlarlo, primero contrólate a ti misma». Isabela, acostumbrada a dominar cada situación, encontraba frustrante y liberador a la vez tener que ceder el control. La presencia de Carlos se hizo más frecuente en la hacienda. Siempre llegaba con algún pretexto para ver a Isabela, y siempre encontraba manera de mencionar su larga amistad y lo bien que se veían juntos. Una tarde, después de una sesión particularmente exitosa con Tormenta, Isabela y Diego compartieron un momento de celebración. El caballo había permitido que ella lo montara por primera vez sin resistencia. «¡Lo hicimos!», exclamó ella bajándose del caballo con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Diego sonrió ampliamente. «Tú lo hiciste, confiaste en él y él en ti». Sin pensarlo, Isabela lo abrazó. Diego, sorprendido, tardó un segundo en corresponder. Cuando se separaron, sus rostros quedaron a centímetros. El tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se conectaban. Lentamente, ambos se inclinaron el uno hacia el otro. Sus labios estaban a punto de tocarse cuando el sonido de un auto los separó bruscamente. Carlos bajó de su camioneta de lujo, observando la escena con evidente molestia. «Isabela, querida, te traigo noticias sobre tu caso legal», anunció caminando hacia ellos con paso decidido. Isabela y Diego se apartaron, el momento roto, pero algo había quedado suspendido entre ellos, como una promesa en el aire que tarde o temprano tendría que cumplirse. «Necesitas ver esto», dijo Carlos extendiendo una carpeta a Isabela mientras lanzaba una mirada despectiva a Diego. Isabela tomó los documentos con manos temblorosas, todavía afectada por el momento interrumpido. Diego, incómodo, se alejó para dar atención a Tormenta. «Te dejo para que revises esto con calma», murmuró Carlos. «Te espero en la terraza». Cuando ambos se alejaron, Diego suspiró profundamente. No sabía qué acababa de pasar entre Isabela y él, pero sentía una mezcla de emoción y miedo que no experimentaba desde Carmen. Esa noche, Diego regresó a casa con Gabriela, distraído por sus pensamientos. La niña lo notó inmediatamente. «¿Estás enojado, papá?», preguntó mientras cenaban frijoles charros. «No, chiquita, solo estoy pensando en muchas cosas». «¿En la señora Isabela? Ya no parece tan enojona cuando está contigo». Diego sonrió ante la observación de su hija. «Las personas cambian cuando las conoces mejor, Gaby». La mañana siguiente, al llegar a la hacienda, Diego percibió inmediatamente que algo andaba mal. Los trabajadores cuchicheaban entre sí, y Lucía lo recibió con expresión preocupada. «La señora Isabela quiere verte en su despacho. Ahora». El tono no auguraba nada bueno. Al entrar al despacho, encontró a Isabela de pie junto a la ventana.
con postura rígida y mirada fría. ¿Es cierto?, preguntó ella sin saludar, señalando una carpeta sobre el escritorio. Diego tomó los documentos y sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Era un informe detallado sobre el accidente de Carmen, manipulado para sugerir que él había sido negligente al permitirle montar un caballo peligroso. Incluía declaraciones tergiversadas de testigos y conclusiones falsas. «Esto no es lo que pasó», respondió con voz tensa. «¿De dónde sacaste esto?» «Carlos investigó tu pasado. Dice que todos en el circuito de rodeo saben que fuiste responsable de la muerte de tu esposa». Diego apretó los puños, luchando por mantener la calma. «¿Y le creíste sin preguntarme?» Isabela desvió la mirada. «No sé qué creer, pero me mentiste por omisión. Nunca mencionaste que hubo una investigación». «Porque fui exonerado completamente», respondió Diego con amargura. «Ese caballo había sido dopado por su dueño para ganar, algo que se descubrió después. Yo intenté salvar a Carmen, casi muero en el intento. Tengo las cicatrices para probarlo». Isabela parecía conflictuada, pero su postura seguía siendo defensiva. «Necesito tiempo para pensar. Esta noche hay una fiesta en la hacienda para los inversionistas. Quizás sea mejor que no vengas mañana». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Diego. «¿Qué hay de Tormenta? Estamos en un punto crítico del entrenamiento. Mis otros vaqueros pueden continuar siguiendo tus métodos». Diego soltó una risa seca. «No funciona así, y lo sabes». «Pero está bien, señorita Fernández. Usted es la jefa». Salió del despacho con la dignidad que pudo reunir. Antes de marcharse de la hacienda, pasó por el corral para despedirse de Tormenta. El caballo parecía sentir su estado de ánimo, acercándose mansamente a la valla. «Cuídate, amigo», murmuró acariciando su hocico. «No dejes que arruinen lo que hemos logrado». Esa noche, a pesar de sus palabras, Diego no pudo evitar presentarse en la fiesta. No por obstinación, sino porque Gabriela había sido específicamente invitada por Lucía, quien sabía cuánto la niña disfrutaba de la hacienda. La celebración estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Inversionistas y personalidades locales llenaban los jardines iluminados por faroles. Diego y Gabriela, visiblemente fuera de lugar con su ropa sencilla, se mantuvieron en un rincón cerca de las mesas de comida. Isabela los vio desde lejos. Vestía un elegante vestido negro que contrastaba con el ambiente ranchero de la fiesta. Carlos no se separaba de ella, presentándola a posibles inversionistas como si él también formara parte del negocio. «Papá, la señora Isabela nos está mirando», susurró Gabriela. «¿Por qué parece triste si es su fiesta?» Diego no respondió. En ese momento, Carlos se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vaya, no esperaba verte aquí, Mendoza. Creí que ya habías entendido que tu trabajo terminó. Fuimos invitados por Lucía», respondió Diego secamente, «y aún no he recibido mi liquidación formal». «Puedo encargarme de eso ahora mismo», intervino Isabela, que se había aproximado silenciosamente. «Carlos, podrías atender a los Martínez. Quieren discutir su participación en el proyecto de ampliación». Cuando Carlos se alejó a regañadientes, Isabela se agachó para estar a la altura de Gabriela. «Me alegra que hayas venido, Gabriela. Hay pastel de chocolate en la mesa del fondo». La niña miró a su padre, quien asintió permitiéndole ir. «No quería crear una escena», dijo Diego una vez que estuvieron solos. «Solo vine por Gaby». «Lo sé», respondió Isabela con voz tensa. «Mira, tenemos que hablar sobre...». Fue interrumpida por el sonido de conmoción proveniente de los establos. Gritos y relinchos alterados llegaron hasta ellos. «¡Tormenta se ha soltado!», gritó uno de los vaqueros. «Y está furioso». Sin pensarlo, Diego corrió hacia los establos seguido por Isabela. Al llegar, vieron que el caballo había derribado a 2 trabajadores y ahora corría descontrolado por el área cercana a los invitados, causando pánico. «Aléjense todos», ordenó Diego acercándose cautelosamente al animal. «Ten cuidado», gritó Isabela. Diego logró colocarse en el camino de Tormenta, hablándole con firmeza pero suavemente. El caballo se detuvo, relinchando nerviosamente. Para asombro de todos los presentes, tras unos momentos tensos, el animal se calmó lo suficiente para que Diego lo tomara por las riendas. Los invitados aplaudieron impresionados,
Mientras Diego llevaba a Tormenta de regreso al establo, Isabela lo siguió. «Alguien dejó su puerta abierta», dijo Diego con tono acusatorio, «y ese alguien probablemente no conoce a este caballo». Isabela asintió, claramente perturbada. «Tienes razón. Fue irresponsable de mi parte pensar que cualquiera podía seguir con su entrenamiento». Diego aseguró al caballo antes de enfrentarla. «¿Sabes? Me decepciona que creyeras tan fácilmente lo peor de mí. He aprendido a ser cautelosa con las personas», respondió ella a la defensiva. «Confías más en un amigo que no has visto en años que en alguien que ha estado trabajando honestamente para ti durante semanas. No es tan simple». «Sí lo es», estalló finalmente Diego. «Se trata de confiar en tu instinto, Isabela. El mismo instinto que te hace conectar con Tormenta a pesar de tu miedo». Sus palabras parecieron golpearla con fuerza. Isabela abrió la boca para responder, pero Carlos apareció en ese momento. «¿Todo bien aquí? Los invitados están preguntando qué sucedió». «Todo está bajo control», respondió Diego secamente. «Gracias a que algunos sabemos hacer nuestro trabajo». La tensión entre los dos hombres era palpable. Isabela intervino. «Carlos, diles que fue un pequeño susto, nada más. Ofréceles más champaña». Cuando Carlos salió, visiblemente molesto, Diego tomó su sombrero de la percha. «Es mejor que nos vayamos. Dile a Lucía que me envíe mi liquidación por correo». «Diego, espera». «No, Isabela. Necesitas decidir en quién confías realmente. Y yo necesito proteger a mi hija y a mí mismo de más dolor». Diego salió del establo para buscar a Gabriela. Mientras se alejaban en su camioneta, vio por el retrovisor a Isabela de pie en la entrada de la hacienda, una figura solitaria a pesar de estar rodeada de gente. Lo que ninguno de los dos sabía es que aquella no sería la última vez que se verían, ni mucho menos el final de su historia. 3 días habían pasado desde la fiesta, 3 días en los que Tormenta había vuelto a su comportamiento salvaje, rechazando a cualquiera que intentara acercarse. 3 días en los que Isabela apenas había dormido, dividida entre las preocupaciones por su caso legal y el remordimiento por lo sucedido con Diego. «Deberías llamarlo», sugirió Lucía mientras le servía café una mañana. «El caballo lo extraña. Y tú también». «No es tan sencillo». «Nunca lo es», respondió Lucía. «Pero he visto cómo te mira y cómo lo miras tú a él. Hay algo especial ahí». Isabela suspiró. Esa tarde, tras mucho pensarlo, tomó su camioneta y condujo hasta la dirección que Lucía le había proporcionado. La casa de Diego era pequeña pero acogedora, con un porche modesto y un jardín bien cuidado donde crecían girasoles. Nada que ver con la opulencia a la que ella estaba acostumbrada. Al bajar del auto, Isabela se sintió extrañamente nerviosa, como una adolescente en su primera cita. Gabriela fue quien abrió la puerta. «Señora Isabela», exclamó sorprendida. «Papá, es la señora de Tormenta». Diego apareció secándose las manos con un trapo. Vestía jeans y una camiseta sencilla. Su expresión era indescifrable. «¿Qué haces aquí?» «Necesitaba hablar contigo», respondió Isabela. «Sobre Tormenta y sobre nosotros». Diego miró a su hija. «Gaby, ¿puedes ir a casa de doña Lupe un rato? Dile que iré por ti para cenar». Cuando la niña se marchó, Diego invitó a Isabela a pasar. El interior era tan modesto como el exterior, pero estaba limpio y ordenado. Fotos de Gabriela y una mujer que debía ser Carmen adornaban las paredes. «Linda casa», comentó Isabela genuinamente. «No es una mansión, pero es nuestro hogar», respondió Diego, aún a la defensiva. «¿Qué querías decirme?» Isabela respiró profundo. «Primero quiero disculparme. Debí confiar en ti y darte la oportunidad de explicarte». La expresión de Diego se suavizó ligeramente. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Tormenta. Se ha vuelto incontrolable desde que te fuiste. Ninguno de mis vaqueros puede acercarse a él». Hizo una pausa. «Y revisé la investigación original del accidente de tu esposa. Tenías razón. Fuiste exonerado completamente». Diego se sentó pesadamente en un sillón, indicándole a Isabela que hiciera lo mismo. «Carlos manipuló esa información deliberadamente, ¿no es así?» Isabela asintió. «Parece que quiere más que mi amistad y ve en ti una amenaza». Se produjo un silencio incómodo. Diego finalmente habló. «¿Y lo soy? ¿Una amenaza?»
La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. «Somos de mundos diferentes, Diego», respondió Isabela con cierta tristeza. «Tú perteneces a la tierra y al trabajo honesto. Yo vengo de salas de juntas y negociaciones despiadadas». «Eso no responde mi pregunta». Isabela lo miró directamente. «Sí, lo eres, porque contigo siento cosas que me asustan, cosas que me hacen querer arriesgarme de nuevo, y no estoy segura de estar lista para eso». La sinceridad de sus palabras pareció desarmar las últimas defensas de Diego. «Yo tampoco estoy seguro de estar listo», confesó. «Después de Carmen juré que nunca más dejaría entrar a nadie. Tenía que ser fuerte por Gabriela. ¿Y ahora? Ahora no sé qué pensar». Diego se pasó la mano por el cabello con frustración. «Lo único que sé es que Tormenta necesita terminar su entrenamiento y que Gabriela pregunta por ti y por la hacienda todos los días». Isabela sonrió. «Esa niña es especial, se parece mucho a ti. Tiene el carácter de su madre», respondió Diego con una sonrisa nostálgica. Carmen nunca se rendía cuando creía en algo, o en alguien. La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Hablaron sobre Tormenta, sobre el trabajo de Diego con otros caballos, sobre los planes de Isabela para la hacienda. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron al tema que habían estado evitando. «¿Volverás a la hacienda?», preguntó Isabela. «No solo por Tormenta, sino por ti», completó Diego. Isabela asintió, sintiéndose vulnerable pero determinada. «Por mí también, sí». Diego pareció considerarlo seriamente. «Con una condición, nada de secretos entre nosotros, ni verdades a medias». «Trato hecho», respondió ella extendiendo su mano. En lugar de estrecharla, Diego la tomó suavemente y tiró de ella para acercarla. Sus rostros quedaron a centímetros. Esta vez, sin Carlos para interrumpirlos, sus labios se encontraron en un beso suave, casi tentativo, que rápidamente se transformó en algo más intenso y desesperado, como si ambos hubieran estado conteniendo este deseo durante semanas. Cuando se separaron, Isabela tenía lágrimas en los ojos. «Tengo miedo, Diego. De esto, de sentir tanto». «Yo también», confesó él secando una lágrima de su mejilla. «Pero quizás es hora de que ambos dejemos de tener miedo». Al día siguiente, Diego regresó a la hacienda con Gabriela. La niña corrió emocionada hacia los establos mientras él buscaba a Tormenta. El reencuentro con el caballo fue emotivo. El animal pareció reconocerlo inmediatamente, acercándose con un relincho suave que casi parecía un saludo. Isabela los observaba desde la distancia, con una mezcla de emoción y preocupación. Esa mañana había recibido noticias de sus abogados. Habían encontrado pruebas de que Roberto había falsificado documentos. El caso podría resolverse pronto a su favor, pero necesitaba viajar a la Ciudad de México para una declaración final. «Tengo que irme por unos días», le informó a Diego cuando se acercó. «Mis abogados encontraron evidencia contra Roberto. Podría recuperar el control total de mis empresas». La noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Por un lado, Diego se alegraba por ella. Por otro, temía que este regreso al mundo empresarial la alejara de la hacienda y de él. Esa noche, en el porche de la casa grande, mientras Gabriela dormía adentro, Isabela y Diego compartieron sus miedos y esperanzas bajo un cielo estrellado. «Cuando regrese, quiero que hablemos sobre el futuro», dijo Isabela, entrelazando sus dedos con los de él. «Sobre nosotros, sobre esta hacienda, sobre lo que podríamos construir juntos». «¿Estás segura?», preguntó Diego. «Como dijiste, somos de mundos diferentes». Isabela lo besó suavemente. «Quizás no tanto como creemos. Ambos conocemos el dolor, la pérdida, y ahora, esta segunda oportunidad». La mañana de su partida, Diego la acompañó hasta el auto. Su despedida fue breve pero intensa. «Volveré en 4 días», prometió ella. «Estaremos esperándote», respondió él. «Tormenta, Gabriela y yo». Lo que Diego no sabía era que, durante su ausencia, Carlos aparecería con documentos que cambiarían todo nuevamente. Documentos sobre el pasado del padre de Isabela que amenazarían no solo la relación naciente entre ellos, sino el futuro mismo de la hacienda Las Palomas. La hacienda se sentía extrañamente vacía sin Isabela. Diego continuaba trabajando con Tormenta,
quien progresaba rápidamente ahora que su entrenador había regresado. Gabriela pasaba las tardes después de la escuela, ayudando con pequeñas tareas, ganándose el cariño de todos los trabajadores. «¿Cuándo regresa la señora Isabela?», preguntó la niña mientras cepillaba a un potro. «Mañana, si todo sale bien», respondió Diego, ajustando la silla de montar de Tormenta. Lo que Diego no le contó a su hija era la inquietud que sentía. La noche anterior, Carlos había llegado a la hacienda con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Veo que has vuelto a tus funciones», comentó con desdén. «Aprovecha mientras puedas, Mendoza». Diego había preferido ignorarlo, pero las palabras de Carlos lo perseguían. ¿Qué nuevo plan tendría ese hombre para separarlo de Isabela? Esa tarde, cuando todos se habían marchado, Carlos regresó. Esta vez buscó directamente a Diego en los establos. «Tenemos que hablar», anunció, extendiendo una carpeta con documentos. «Esto te interesa». Diego los revisó con recelo. Eran escrituras antiguas y contratos que mostraban cómo el padre de Isabela había adquirido las tierras de la hacienda Las Palomas de la familia Suárez, la familia de Carlos, mediante presiones y maniobras legales cuestionables. «¿Qué pretendes con esto?», preguntó Diego. Carlos sonrió con malicia. «Simple. Convence a Isabela de venderme la hacienda por un precio razonable, o haré público cómo su querido papá arruinó a mi familia. Su reputación quedará por los suelos, justo cuando está luchando por mantener sus empresas». Diego sintió que la sangre le hervía. «¿Por qué crees que yo haría algo así?». «Porque la quieres», respondió Carlos con naturalidad. «Y porque sabes tan bien como yo que ustedes no tienen futuro juntos. Tú, un vaquero viudo con una hija. Ella, una empresaria internacional. ¿Realmente crees que funcionará? Estás protegiéndola de una humillación inevitable». Las palabras golpearon a Diego más de lo que quería admitir. Eran los mismos temores que él albergaba. «Isabela no es como tú piensas», respondió finalmente. «Ella merece saber la verdad y tomar sus propias decisiones». «Tienes hasta mañana», sentenció Carlos, «o los documentos llegarán a la prensa». Esa noche, Diego no pudo dormir. Debía contarle a Isabela, debía protegerla de este escándalo. La duda lo consumía mientras el amanecer se acercaba. Isabela regresó a la hacienda al mediodía siguiente. Su rostro resplandecía de felicidad. «¡Ganamos, Diego!», exclamó al verlo. Roberto retiró la demanda. «La empresa es completamente mía de nuevo». Diego intentó mostrar entusiasmo, pero su preocupación era evidente. «¿Qué sucede?», preguntó ella inmediatamente perceptiva. «Pareces distante». «Tenemos que hablar, pero no aquí», respondió él mirando hacia la casa donde sabía que Carlos esperaba. «Esta noche, después de que Gabriela se duerma». El resto del día transcurrió con una tensión palpable. Isabela notaba que algo andaba mal, pero respetó el deseo de Diego de hablar en privado. «No me siento así». Carlos, por su parte, se mostró excesivamente amigable, felicitándola por su victoria legal y sugiriendo celebrarlo con una cena. «De hecho, tengo planes para hablar con los arquitectos sobre la expansión de la hacienda», mintió Isabela para evitar la invitación. «Quiero convertir parte de la propiedad en un centro ecuestre». La mirada que Carlos le lanzó a Diego no pasó desapercibida para ella. Cuando finalmente estuvieron a solas en el porche de la casa grande, Isabela fue directa. «¿Vas a decirme qué está pasando entre tú y Carlos?». Diego suspiró profundamente y le contó sobre los documentos, la amenaza y el ultimátum. Le mostró las copias que Carlos le había dejado. En lugar de la reacción airada que esperaba, Isabela permaneció extrañamente tranquila mientras revisaba los papeles. «Ya lo sabía», dijo finalmente. «Siempre supe que mi padre no era un santo en los negocios. Por eso volví a México, Diego, no solo por el divorcio, sino para intentar arreglar algunos de sus errores». Diego la miró sorprendido. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Por la misma razón que tú dudaste en contarme esto», respondió ella con tristeza. «Miedo a ser juzgada, miedo a perder lo que estamos construyendo». Se produjo un silencio cargado de emociones. «Carlos cree que logró separarme de ti», continuó Isabela, «que sacrificaría la verdad para protegerte. No me conoce en absoluto». Diego tomó su mano. «Yo tampoco estaba seguro. Lo siento por dudar». Isabela se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de Diego.
No necesito que me protejas ocultándome la verdad. Necesito que confíes en mí, como yo confío en ti. El momento íntimo fue interrumpido por el sonido de un trueno distante. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, presagiando una tormenta. «Será mejor que revise a Tormenta», dijo Diego levantándose. «Se pone nervioso con las tormentas». «Te acompaño», ofreció Isabela. Juntos caminaron hacia los establos mientras las primeras gotas comenzaban a caer. Sin embargo, al llegar encontraron la puerta del compartimento de Tormenta abierta y al caballo ausente. «¡Alguien lo dejó salir!», exclamó Diego con alarma. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo seguido por un trueno ensordecedor. La lluvia arreció de golpe. «Debemos encontrarlo antes de que se lastime», gritó Isabela sobre el ruido de la tormenta. «Es demasiado peligroso», respondió Diego. «Esperemos a que amaine». Pero Isabela ya había tomado una linterna. «Yo lo causé, yo lo arreglo», afirmó con determinación. «Conozco estos terrenos desde niña». Antes de que Diego pudiera detenerla, Isabela salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Maldiciendo entre dientes, tomó otra linterna y fue tras ella. La tormenta era feroz. La visibilidad casi nula y el terreno resbaladizo hacían la búsqueda extremadamente peligrosa. Diego llamaba a Isabela a gritos, siguiendo las débiles huellas que dejaba en el lodo. Finalmente la alcanzó cerca del arroyo que dividía la propiedad, ahora convertido en un torrente furioso por la lluvia. Isabela estaba en la orilla, apuntando su linterna hacia abajo. «¡Lo encontré!», gritó cuando vio llegar a Diego. «Está atrapado ahí abajo». Diego se acercó con cuidado al borde. Efectivamente, Tormenta había resbalado por la pendiente y ahora estaba atrapado en un pequeño saliente, con el agua subiendo peligrosamente a su alrededor. El caballo relinchaba de miedo, intentando mantener el equilibrio en el espacio cada vez más reducido. «Tenemos que bajar», decidió Isabela. «Es demasiado arriesgado», objetó Diego. «El agua sigue subiendo y la corriente es muy fuerte. No lo abandonaré». Isabela comenzó a buscar un camino para descender. Diego la sujetó del brazo. «Entonces lo haremos juntos». Utilizando las cuerdas que Diego siempre llevaba en su cinturón de trabajo, improvisaron un sistema para descender. La lluvia dificultaba cada movimiento, pero lograron llegar hasta donde estaba Tormenta. El caballo estaba aterrorizado. Diego le habló suavemente al oído, mientras Isabela intentaba liberar sus patas del barro. «La corriente sigue subiendo», advirtió Diego. «Tenemos que apurarnos». Con un esfuerzo conjunto, lograron liberar al animal. Diego guió a Tormenta por una pendiente menos pronunciada, mientras Isabela aseguraba la retaguardia. Cuando finalmente llegaron a terreno firme, los tres estaban empapados y exhaustos. La lluvia comenzaba a amainar, pero estaban demasiado lejos de la hacienda para regresar de inmediato. «Hay una cabaña de vigilancia cerca», señaló Isabela. «Podemos refugiarnos ahí hasta que pase lo peor». La pequeña cabaña era básica, pero ofrecía refugio. Diego encendió el fuego en la chimenea, mientras Isabela atendía a Tormenta, asegurándolo bajo el techado exterior. Al entrar, Isabela temblaba incontrolablemente. Sus ropas empapadas se pegaban a su cuerpo. «Debes quitarte esa ropa mojada», dijo Diego, ofreciéndole una manta áspera que encontró en un armario. «Te enfermarás». Mientras ambos se cambiaban dándose la espalda modestamente, el fuego comenzó a calentar el ambiente. «Gracias por confiar en mí», dijo Isabela finalmente, sentándose frente al fuego envuelta en la manta. «Por venir tras de mí y por ayudarme con Tormenta». Diego se sentó a su lado. «Creo que ambos tenemos problemas para aceptar ayuda», observó con una sonrisa. «Somos demasiado tercos». Isabela rió suavemente, apoyando su cabeza en el hombro de Diego. «Mañana enfrentaré a Carlos. No permitiré que siga amenazándonos». «¿Estás segura? Esos documentos podrían causarte problemas». «Estoy cansada de secretos y manipulaciones», respondió ella con firmeza. «Mi padre cometió errores, pero yo no soy él. Prefiero enfrentar las consecuencias con la verdad que vivir con miedo». Diego la abrazó con fuerza. «Estaré a tu lado, pase lo que pase». En ese momento, con el sonido de la lluvia golpeando el techo y Tormenta a salvo,
Ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. No eran solo palabras, habían arriesgado sus vidas el uno por el otro, habían confiado cuando era más difícil hacerlo. «Te amo, Isabela», confesó Diego en voz baja. «Y me aterra decirlo porque nunca pensé que volvería a sentir esto por nadie». Isabela tomó su rostro entre sus manos. «Yo también te amo, y me aterra igual que a ti, pero ya no quiero que el miedo dicte mi vida». Sus labios se encontraron en un beso que sellaba una promesa mucho más profunda que las palabras. A la mañana siguiente, regresaron a la hacienda montando a Tormenta juntos. Para sorpresa de nadie, Carlos los esperaba en la entrada principal con expresión furiosa. «¿Dónde estaban? Todos estaban buscándolos», exclamó, aunque era evidente que su preocupación no era genuina. Isabela desmontó con elegancia, aún vistiendo la ropa prestada y con el cabello despeinado, pero con una dignidad inquebrantable. «Carlos, tenemos que hablar sobre estos documentos», dijo directamente, mostrando las copias, «y sobre tus amenazas hacia Diego». El rostro de Carlos pasó de la sorpresa a la furia. «Te lo dijo, sabía que no podía confiar en un simple vaquero». «No, Carlos, eres tú en quien no se puede confiar», corrigió Isabela con calma. «He contactado a mis abogados esta mañana. Los documentos que muestran están manipulados. Algunas firmas son falsas». Carlos palideció. «¿Estás mintiendo? Sabes que no. Mi padre compró estas tierras legalmente a tu tío, no a tu padre. Tu familia perdió la hacienda por deudas de juego, no por presiones indebidas. La falsificación es un delito serio, Carlos». Diego observaba en silencio, impresionado por la fortaleza de Isabela. «Tienes una hora para recoger tus cosas de la oficina que generosamente te permití usar», continuó ella. «Y si vuelves a pisar mi propiedad o a amenazarnos, presentaré cargos formales». Carlos los miró a ambos con odio. «Te arrepentirás», masculló antes de marcharse. Cuando el auto de Carlos desapareció en la distancia, Isabela se volvió hacia Diego. «¿Crees que volverá?» «No», respondió él con seguridad. «Los bravucones son cobardes cuando los enfrentas». Isabela sonrió y tomó su mano. «Ahora, ¿qué te parece si comenzamos a planear ese centro de rehabilitación ecuestre? Creo que tengo al mejor entrenador de caballos de la región interesado en el proyecto». Diego la abrazó por la cintura. «Siempre y cuando venga con la mejor empresaria del país, acepto». Y mientras caminaban juntos hacia la casa, Tormenta los seguía mansamente, como si entendiera que la verdadera tormenta había pasado y que ahora solo quedaba la calma de un nuevo comienzo. Un año había pasado desde aquella noche de tormenta que había cambiado sus vidas para siempre. La hacienda Las Palomas lucía transformada. Los antiguos establos habían sido renovados y ampliados para dar cabida al Centro de Rehabilitación Ecuestre Nuevo Amanecer, un proyecto que combinaba la visión empresarial de Isabela con la experiencia y sensibilidad de Diego. El sol de la tarde bañaba los campos verdes, donde varios caballos pastaban tranquilamente. Entre ellos destacaba Tormenta, cuya melena brillante resplandecía bajo la luz dorada. Ya no era el animal indomable que había llegado hace más de un año. Ahora corría libre por la propiedad y regresaba voluntariamente cuando escuchaba el silbido, característico de Diego. Gabriela, que acababa de cumplir 9 años, cabalgaba confiadamente un pequeño potro bajo la atenta mirada de su padre. La niña había florecido notablemente en este nuevo hogar, mostrando una habilidad natural con los caballos que hacía a Diego recordar a Carmen con una mezcla de nostalgia y paz. «Espera, papá, sin manos», gritó Gabriela, soltando momentáneamente las riendas para demostrar su equilibrio. «Con cuidado, chiquita», respondió Diego, aunque no pudo evitar sonreír con orgullo. Isabela observaba la escena desde la terraza de la casa principal, donde revisaba los últimos detalles para la ceremonia del día siguiente. Su cabello, ahora más largo y con mechones más claros por el sol, estaba recogido en una trenza casual. Su ropa también había cambiado. En lugar de los rígidos trajes de ejecutiva, vestía jeans cómodos y una blusa blanca suelta. «¿Nervioso por mañana?», preguntó Lucía, quien había regresado de Europa especialmente para la ocasión. «Extrañamente no», respondió Isabela con una serenidad que habría sido impensable un año atrás. «Siento que llevamos esperando este momento toda la vida». Lucía sonrió,
recordando a la Isabela tensa y controladora que había llegado a México después de su divorcio. Nunca te había visto tan feliz, ni siquiera en tus mejores momentos en Europa. Porque nunca lo estuve realmente, confesó Isabela. Estaba demasiado ocupada construyendo una vida que creía que debía tener, en lugar de la que realmente quería. Las dos mujeres contemplaron en silencio cómo Diego ayudaba a Gabriela a desmontar y cómo la niña corría después hacia un grupo de niños que participaban en el programa terapéutico del centro. Muchos venían de familias vulnerables o tenían discapacidades físicas o emocionales que trabajaban superando a través del contacto con los caballos. Por cierto, llegó una carta para ti, dijo Lucía, entregándole un sobre, del bufete de abogados que llevó tu caso contra Roberto. Isabela abrió la carta y leyó rápidamente su contenido. Roberto ha dejado el país. Parece que sus negocios en Europa se derrumbaron después de nuestro juicio. ¿Te alegra saberlo?, preguntó Lucía. Isabela reflexionó un momento. No me alegra su fracaso, pero me tranquiliza saber que ya no puede hacernos daño. El pasado finalmente está cerrado. Las palabras de Isabela reflejaban el largo camino recorrido. Después de la confrontación con Carlos, muchas cosas habían cambiado rápidamente. El falso amigo desapareció de sus vidas, aunque ocasionalmente llegaban rumores de que había intentado comprar otras haciendas en la región, sin éxito. Isabela había consolidado sus empresas hoteleras bajo una nueva estructura que podía gestionar principalmente desde México, con visitas trimestrales a Europa que Lucía supervisaba en su ausencia. Mientras tanto, el centro de rehabilitación había crecido hasta convertirse en un referente nacional, combinando terapias ecuestres con programas educativos y de conservación ambiental. Diego había florecido en su nuevo papel como director del programa. Su talento natural con los caballos problemáticos y su empatía con las personas vulnerables hacían que todos lo respetaran profundamente. El sueño que una vez compartió con Carmen finalmente se había materializado, aunque de formas que nunca habría imaginado. Esa noche, mientras la hacienda se preparaba para descansar, Isabela y Diego caminaron de la mano por los jardines donde al día siguiente celebrarían su boda. Pequeñas luces decorativas ya estaban instaladas en los árboles, dando al lugar un aspecto mágico. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó Isabela. Pensé que eras el hombre más terco y arrogante del mundo. Diego rió. Y yo pensé que eras una citadina caprichosa jugando a ser ranchera. No estabas del todo equivocado, admitió ella, recostándose contra su pecho mientras observaban las estrellas. Pero creo que ambos nos equivocamos maravillosamente el uno con el otro. Diego besó su frente. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así? Jamás, pero ahora no puedo imaginar otra vida. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando la tranquilidad de la noche. Tengo algo que decirte, murmuró Isabela finalmente. Quería esperar hasta después de la boda, pero no puedo guardarlo más. Diego la miró intrigado. ¿Es algo malo? Isabela tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. En unos 7 meses, Gabriela tendrá un hermanito o hermanita. La sorpresa y la emoción transformaron el rostro de Diego. Sin palabras, la levantó en brazos y giró con ella bajo las estrellas. «Cuidado», rió ella. «Somos 2 ahora». Cuando finalmente la bajó, había lágrimas en los ojos de ambos. «Te amo, Isabela Fernández. Más de lo que jamás creí posible amar de nuevo. Y yo a ti, Diego Mendoza. Gracias por enseñarme que los corazones, como los caballos salvajes, no necesitan ser domados. Solo necesitan encontrar a alguien que los entienda». La mañana de la boda amaneció perfecta. Los invitados, principalmente trabajadores de la hacienda, pacientes del centro, algunos socios empresariales de Isabela y viejos amigos de Diego, se congregaron en los jardines. Bajo un arco de flores silvestres, Diego esperaba con Gabriela a su lado, quien sostenía orgullosamente los anillos. La niña vestía un sencillo vestido azul, con una corona de flores que ella misma había confeccionado. Cuando la música comenzó, todos se volvieron para ver a Isabela caminando por el sendero improvisado entre las sillas. Su vestido era sencillo pero elegante, de un blanco marfil que resaltaba el ligero bronceado de su piel.
Llevaba el cabello suelto, adornado únicamente con una pequeña flor, y en sus manos un ramo de flores del campo. Pero lo que más llamó la atención fue su acompañante, Tormenta, engalanado para la ocasión con pequeñas flores trenzadas en su crin, caminaba mansamente a su lado, como si entendiera la importancia del momento. La ceremonia fue breve y emotiva. Los votos, escritos por ellos mismos, hablaban de segundas oportunidades, de aprender a confiar de nuevo, de familias que se reconstruyen y de amor que sana las heridas más profundas. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Tormenta relinchó suavemente, arrancando risas y aplausos de los invitados. Era como si el animal que había sido el catalizador de su historia diera también su aprobación. La fiesta se extendió hasta el atardecer. Música de mariachi llenaba el aire mientras los invitados bailaban y celebraban. Lucía aprovechó un momento tranquilo para acercarse a los novios. «Tengo una noticia que tal vez les interese», comentó con una sonrisa misteriosa. «He decidido quedarme en México. Abriré una sucursal de consultoría aquí. Así podré ayudarles con la expansión del centro». Isabela abrazó emocionada a su amiga. «Es la mejor noticia. Te necesitamos aquí». «Además», añadió Lucía con picardía, «alguien tendrá que ayudarles cuando llegue el bebé». La sorpresa en el rostro de Isabela confirmó lo que Lucía ya sospechaba. «¿Cómo lo supiste?» «Tengo mis métodos», respondió guiñando un ojo. «Felicidades a ambos». Cuando la noche cayó y los últimos invitados se marcharon, Isabela y Diego bailaban solos bajo las estrellas. «¿Feliz, señora Mendoza?», preguntó él, sosteniéndola cerca. «Más que feliz», respondió ella. «Completa». A lo lejos, Tormenta galopaba libremente por los campos iluminados por la luna. El caballo que una vez fue indomable, ahora simbolizaba perfectamente lo que ambos habían aprendido, que el verdadero amor no ata ni somete, sino que libera y fortalece. Isabela miró hacia el horizonte, donde las luces de la hacienda brillaban cálidamente. Pensó en el extraño camino que la había traído hasta aquí, cómo lo que comenzó como una simple transacción, contratar a un vaquero para domar un caballo salvaje, había terminado sanando no solo al animal, sino también su propio corazón herido. «¿En qué piensas?», susurró Diego. «En que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, aunque no sea lo que creías querer». Y mientras la música suave sonaba en la distancia, los dos continuaron bailando bajo el cielo estrellado, con la certeza de que esta vez habían encontrado un amor destinado a perdurar.